Buenas noches. Gracias por unirse a nosotros para esta ocasión. Estamos aquí muy entusiasmados y listos para responder las preguntas que hagan a Children's Mercy. I am Jennifer Schuster. I'm a pediatric infectious diseases physician at Children's Mercy. And my partner, Jennifer Goldman, and I who are going to be here to talk to you tonight and answer questions. Yo soy Jennifer Schuster y soy una pediatra de enfermedades infecciosas aquí en el Children's Mercy y juntamente con mi compañera Jennifer Goldman vamos a responder a las preguntas que nos hagan. For the past 18 months, Children's Mercy has been working with Kansas City Public Schools to help keep Kansas City Public Schools safe for our students, staff, and community. Por los pasados 18 meses, Children's Mercy ha estado trabajando con las escuelas públicas para poder ayudar a las escuelas públicas a que sus estudiantes y su personal estén seguros y a salvo de posibilidades de contagio. So thank you for joining us. Así que gracias por unirse a nosotros. A few important details before we start. Unos cuantos detalles importantes antes de comenzar. All mics are going to be muted during this event. I'm sorry? All microphones are going to be muted during this event. Todos los micrófonos van a ser puestos en mudo. But we want you to submit questions. So you can submit questions through this chat box up at the top here. And down here you'll see Ask a Question. So please submit your questions. Pero si quiere hacer preguntas, usted puede usar el chateo que está en la parte de abajo de su teléfono o su computadora y escribir la pregunta. And then lastly, you'll see down here there's a closed caption box if you would like text on during this event. Y también van a ver aquí abajo, si ustedes quieren texto durante este evento, pueden ustedes apretar o cliquear el CC que les da oportunidad de ver el texto. So Dr. Goldman and I have a grant from the National Institutes of Health that is to support the safe return to in-person learning during the COVID-19 pandemic. Así que yo y la doctora Goldman tenemos una beca del Instituto de los Institutos Nacionales de Apoyo a la Salud y la Seguridad para que podamos enseñar persona a persona durante el COVID-19, o sea, cuando los estudiantes vuelvan a las clases. And we'll be talking to you a little bit about that tonight. Y hoy día vamos a hablarles un poco acerca de esto. So the School Testing, Learning, and Consultation Study, or School TLC Study, is a collaboration between Kansas City Public Schools, Children's Mercy, and ICF. Así que los exámenes o evaluaciones, el aprendizaje y las consultas en las escuelas, llamado School TLC Study, está siendo auspiciado por las escuelas públicas de Kansas City, el Children's Mercy y el ICF. And the goal of this collaboration is to bring COVID-19 testing to students and staff at Kansas City Public Schools in order to keep our schools open and safe. Y el propósito de esta colaboración es el traer exámenes o evaluaciones o tests del COVID-19 a estudiantes y personal en las escuelas públicas de Kansas City para que haya seguridad en el medio ambiente. So we are working with 8 schools: Garfield, Gladstone, James, Wendell Phillips, Lincoln Middle, Northeast Middle, East High, and Lincoln High School. Así que estamos trabajando con 8 escuelas: Garfield Elementary, Gladstone Elementary, James Elementary, Wendell Phillips Elementary, Lincoln
Middle, Northeast, Middle, East High, Lincoln High. And even though these are the schools that we are in, COVID-19 testing is available in all Kansas City public schools. Aunque estas son las escuelas en las que estamos trabajando, lo que estamos proporcionando en cuanto al COVID-19 está disponible, incluyendo los exámenes o tests, en todas las escuelas de Kansas City. Pregunte a su enfermera de la escuela si quiere más detalles. So even if you don't go to one of these schools, please ask your school nurse for more information about how to do COVID-19 testing. Nuevamente, aunque usted no vaya a ninguna de estas escuelas, pregunte a la enfermera de la escuela para poder recibir información acerca de los tests o exámenes para el COVID-19. And instead of me telling you about the program, I'm going to let our KCPS partners and principals at these schools tell you a little bit about why they think COVID-19 testing in schools is important. Y en vez de que yo les hable del programa, voy a pedir que los directores de estas de escuelas les hablen acerca de la importancia de los tests o exámenes del COVID-19. Hi, my name is Dana Carter, and I'm the principal at Gladstone Elementary in Kansas City Public Schools. We have had some really good responses with the testing that's happening weekly here. Some examples of this are when we first started, they would go in to administer the test to some of our staff, and the staff felt so comfortable because it was so easy that the staff would let them administer the test in front of the students. And while they were giving the test, they would be swiping their nose and counting together as a whole class, so the whole class was counting, then switching to the other side. Our students, because I feel because our students have witnessed this with the staff in the beginning, our students are very open to the testing and have responded quite well, and I actually think they kind of look forward to getting tested. So we've had some great responses. Yo soy directora de una de las escuelas y mi nombre es Dana Carver. Y todo lo que se hace es fácil y es cómodo. Primeramente, nuestro personal ha recibido los tests y los estudiantes han podido ver que esto era fácil. Esto lo han hecho enfrente a las clases y los estudiantes han estado muy receptivos a los exámenes y en realidad todo esto ha estado trabajando bien y con muy buena respuesta. Good afternoon. My name is Brett Schriever, and I'm principal of Northeast Middle School in the historic Northeast neighborhood of Kansas City. I support the testing of our staff and our students because of the quick turnaround time, the reliability and accuracy of the results, and creating a safe environment for our scholars and our families. And through the accessibility and trust in Children's Mercy Hospital, we're able to do surveillance testing to help our scholars and our Titan family to be safe. Mi nombre es Brett y soy un director del Northeast High School y yo considero que estos exámenes o tests del COVID han sido de gran ayuda por el hecho de que son confiables, son accesibles y son precisos. Así que servimos nosotros a la comunidad del East Side y hemos tenido muy buena recepción para estos exámenes. So why is COVID-19 testing important in schools? So we know that COVID-19 testing is an important strategy to prevent the spread of COVID-19 in both the schools and the community. ¿Por qué es importante el COVID-19 o el examen o test del COVID-19? Porque es una importante estrategia. Lo es porque nos ayuda a impedir que el COVID-19 se vaya esparciendo en las escuelas o propagando en las escuelas de la comunidad.
And we know that COVID-19 testing is important to keep schools open for in-person learning and keep our students and staff safe during the pandemic. Y también es importante porque permite que los estudiantes puedan asistir a las escuelas para aprender en persona. También el personal van a estar a salvo, tanto como los estudiantes y el personal, durante la pandemia. But why test at school? This is kind of a new idea. And really, kids spend most of their awake hours at school. ¿Por qué tomamos estos exámenes en la escuela? Bueno, esta es una idea relativamente nueva y lo que sabemos es que los estudiantes pasan la mayor parte del tiempo cuando están despiertos en la escuela. And getting a COVID-19 test often requires transportation. It may mean a doctor's appointment. It takes time to get the results back. You have to find a place that will test children. You have to find a place that's open when you can take your child to be tested. And you need to find a place that has appointments available. And all of these things can be difficult for parents who need to get their child tested for COVID-19. Y si no se hacen estos exámenes en la escuela, los padres para conseguir un examen tienen que hacer lo siguiente: conseguir transportación, hacer una cita con el médico, tienen que esperar para obtener los resultados un tiempo, encontrar un lugar donde se está ofreciendo exámenes solo especialmente a los niños, encontrar un lugar que está abierto y encontrar un lugar que tiene citas disponibles. So why do we want to do this? Well, here's the first example. Your child wakes up and is healthy, but at school they get a runny nose and sore throat, and so they go to the nurse's office. The nurse tells you that you need to pick your child up and that they need a COVID-19 test before they can come back to school. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, ¿por qué el COVID-19? Un ejemplo número uno de esto. Su niño tiene como un catarrito, le corre la nariz y también tiene inflamada o tiene dolor en la garganta. Estos síntomas los tiene en la escuela. Entonces ellos van a la oficina de la enfermera. Ella le llama a usted para que recoja a su niño y el niño necesita, antes de regresar a la escuela, que se le haga un test del COVID-19 y así puede regresar. And so by doing this testing at school, the nurse can confirm if your child has COVID-19 or not. If they don't have COVID-19, then they can come back to school when they're feeling better, which is often shorter than if they did have COVID-19. And it avoids the need for you having to go to a doctor's visit or finding a testing clinic. Y el examen de síntomas en la escuela, o el test sintomático que le llaman, puede, número uno, confirmar si su hijo o hija tiene un COVID-19 o no. Reducir el tiempo que el niño va a tener que estar fuera de la escuela si el examen del COVID-19 es negativo. Y evitar la necesidad de que usted tenga que hacer una visita al doctor o encontrar una clínica donde están realizando exámenes del COVID-19. And here's the other reason to test at school. Let's say nobody at school has symptoms. Why should we test for COVID? Hay otra razón también por lo que hacemos estos tests del COVID-19, y este es el ejemplo 2. Si, por ejemplo, decimos, nadie en la escuela tiene síntomas que puedan ser el COVID, ¿por qué entonces hacer exámenes o test del COVID? We call this surveillance testing, and it helps identify students and staff who have COVID but don't have any symptoms. And so this helps strengthen keeping the school healthy and safe.
Llamamos esto a un examen de exploración o explorativo o de búsqueda. Y ahí podemos identificar a los estudiantes y al personal que tienen COVID, pero son asintomáticos, no muestran síntomas del COVID. Y, go ahead. Y reducir la necesidad de hacer una cuarentena. So why is COVID-19 testing important? We like to think it's all about protecting what matters most. ¿Por qué entonces el examen o test del COVID-19 es importante? Bueno, nosotros queremos proteger lo que nos importa más. So by getting tested regularly for COVID-19, our schools stay safe, our families stay safe, and our communities stay safe. Y al realizar exámenes o tests del COVID regularmente en las escuelas, todos estamos seguros, incluyendo a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros profesores, nuestro personal. We also know that our kids want to get back to normal, and so COVID-19 testing is a great way to safely participate in sports and other athletic and extracurricular activities. Y también los niños quieren volver a la normalidad. Y el hacer estos tests permite a los niños el poder realizar otras actividades extracurriculares o en la misma escuela, como el gimnasio, jugar y es más seguro poder hacer todo esto. And I'm going to turn it over to Dr. Goldman. Y ahora voy a dar la palabra a la doctora Goldman. Thank you. Gracias. Okay, so let's go over what happens if you agree to be in the study. Vamos a hablar acerca de lo que sucedería si usted está de acuerdo a ser parte del estudio. And this is a QR code that you can use on your phone to actually enroll your child in this study. Tenemos un app que le permite usar su teléfono para poder inscribir a su niño en este estudio. Ahí lo... Any child or staff member at the schools will be tested randomly for COVID-19. Typically, this is once every few weeks to once a month. Cualquier niño en la escuela se le hará un test o estudio al azar para el COVID-19. Esto sucede por lo general una vez cada unas cuantas semanas. And this is a PCR test, and the results go to the school nurse 1 to 2 days later after the test is done at school. Y este es un test PTR, y los resultados van a la escuela o donde la enfermería 1 o 2 días después. And then the school nurse would call the parent only if the test is positive. Y la enfermera de la escuela llamará al padre o madre solamente si el test es positivo. So you may ask, what else happens? Tú preguntarás, ¿qué más va a suceder o qué más pasará? So if your child, like Dr. Schuster mentioned, would get sick at school and need a test, the child can get tested right at school. Como mencionó la doctora que me anticipó, si la niña está enferma ahí en la escuela, puede ser o recibir el test ahí mismo en la escuela. Also, if you're enrolled in this study, you will be contacted by text or email occasionally during this year so that we can learn about what you liked about the testing and how you felt the schools are doing on keeping kids safe in school. Y también si usted está inscrita en el estudio, le vamos a llamar regularmente durante el año para preguntar si le gusta este estudio y si usted piensa que a través de este estudio los niños están manteniéndose a salvo o seguros.
These opportunities are completely voluntary, and they would either be by quick surveys that you would do on your phone or on your computer, or by a phone interview. Todo esto es voluntario y las encuestas se pueden hacer por teléfono, rápidas encuestas, o también se puede hacer entrevistas también por teléfono. Todo esto es voluntario. You can remove your child at any time from this study if you don't want them tested anymore. Usted puede retirar a su hijo o hija del programa si no quiere que ya les hagan los tests ya más. And you don't have to do any of the survey or interviews. Y entonces ya no tiene que hacer ninguna otra encuesta o entrevista. So you may think, but my child hates getting COVID-19 testing. Should I do this? Usted pensará o se preguntará, a mi hijo no le gusta el que le hagan el examen de COVID-19. So this is an actual child involved in the study. Este niño actualmente, el de la fotografía, está participando en el estudio. And you can see that he is smiling and doing the test himself. Y pueden ver que él está sonriendo y él se está haciendo el test él mismo. So this test is administered by using a swab and just placing it at the inside the nostril, just at the very tip of the nose. Ya, y el test se usa usando simplemente una cotoneta pequeñita y insertándolo en la nariz. Eso es todo. It does not go back deep into the nose, and it should not cause any discomfort. Y no se tiene que introducir hasta el fondo de la nariz y no va a causar ninguna incomodidad. The test takes about 25 seconds, and even kindergartners can administer the test themselves. Este examen toma aproximadamente 25 segundos y aún estudiantes del kindergarten pueden administrar este examen, pueden administrarse ellos mismos. And then this is a PCR test, so the tests are brought to Children's Mercy Hospital and run in our clinical laboratory. Y este test, que es PCR, se lo lleva al Children's Mercy Hospital y ahí se hace los estudios en nuestro laboratorio clínico. So in addition to testing for this study, we also are focusing on learning and consultation. En adición de los exámenes o tests del COVID-19, nosotros también estamos concentrándonos en el aprendizaje y en las consultas. And so we have been providing schools and families information on how to keep your child safe during school. Y hemos estado proveyendo información a las escuelas y a las familias de cómo hacer que los niños estén a salvo o estén seguros en la escuela. And also answering questions about COVID-19 testing and COVID-19 vaccines. Y también hemos estado respondiendo preguntas acerca de los tests del COVID-19 y de las vacunas del COVID-19 o 19. And the overall goal of this, again, is to really learn what families want and how we can keep everyone safe in school during the COVID-19 pandemic. La meta es el averiguar qué es lo que las familias quieren y cómo podemos mantener a los niños y las familias a salvo, seguros durante esta pandemia. And so if you'd like more information about the study, again, you could use the QR code, or you can go to our website, and the website address is on the top of the slide. It's childrensmercy.org/TLC. And this provides general information about the study, and you can also sign up if you are interested. Ya, y si usted quiere más información, ya sea puede usar su teléfono y usar el app que le permite usar el código, y también puede ir a nuestro sitio del web, que es childrensmercy.org TLC. Y ahí podrá obtener mucha información acerca de lo que hemos estado hablando.
And with that, we want to hear from you about questions regarding COVID-19 testing, this program, or anything related to COVID-19. Y una vez dicho esto, queremos escuchar de ustedes sus preguntas, las preguntas que usted tenga acerca de los tests, acerca del COVID-19 o cualquier cosa relacionada con la pandemia o con el COVID. Jens, it looks like right now we don't have any questions as far as the testing goes. I think it would be helpful if we went ahead and started talking about the vaccine. Ya, quiero que hable un poco más acerca de la vacuna. So we wanted to talk about just a few questions that we get frequently. Vamos a hablar acerca de algunas preguntas que recibimos frecuentemente. So the first question is, do kids really get COVID-19? La primera pregunta es, ¿los niños realmente se enferman con el COVID-19? And the answer is yes. Y la respuesta es sí. Over 6 million children have had COVID-19. Más de 6 millones de niños se han enfermado con el COVID-19. And over the last winter and summer in the pandemic, it was mostly adults and older people getting infected. Durante el invierno negro, y el pasado invierno y la pandemia, eran mayormente los adultos los que se estaban infectando con el COVID-19. Unfortunately, this summer and fall, the highest rates of infection have been in children 5 to 15 years of age. Infelizmente, invierno pasado, el porcentaje más alto de infección ha sido entre los niños de, you said 5 to 11? 15. Oh, de 12 to 15? 5 to 15. De 15 a 12. 5 a 15, perdón, a 15. 5 a 15. Ha sido el índice más alto de infección. Now all of these children are eligible for vaccine. Ahora, todos estos niños son elegibles, cualifican para recibir la vacuna. We also get asked, do kids really get sick from COVID-19? Y la otra pregunta que nos hacen es que si los niños realmente se enferman con el COVID-19, sufren los efectos. And the answer is yes, unfortunately. Y infortunadamente la respuesta es sí. In one study, 1/3 of children who were hospitalized with COVID-19 had to go to the intensive care unit. Y 1/3 de los niños que son hospitalizados con el COVID, que tienen el COVID-19, tienen que ir a cuidados intensivos. And 5% needed a tube to help them breathe. Y 5% necesitan ser entubados para poder respirar. And vaccination helps prevent severe disease from COVID-19 in young children and teenagers. Y esto evita, la vacuna evita que esto pueda suceder, que se infecten con el COVID-19, tanto los niños como los adolescentes. And do kids get really, really sick from COVID-19? And unfortunately, the answer is yes. Children die from COVID-19. Y la pregunta es, si los niños se enferman, realmente se enferman, pero mal, severamente del COVID-19. Y la respuesta es, infortunadamente, sí. Y hasta pueden morir. Last week, there were over 700 deaths from COVID-19 in children during the pandemic. La semana pasada murieron 700 niños con el COVID-19, con el COVID-19. We also get asked, do healthy children get sick from COVID-19? Frecuentemente nos preguntan, ¿cómo es que los niños que están sanos se enferman del COVID-19?
And this chart looks at underlying medical conditions in kids who were sick with COVID-19. Este cuadro muestra cuáles son las condiciones subyacentes de los niños más frecuentes que hacen que se puedan enfermar con el COVID-19. Some had asthma. Algunos tienen asma. Over a third were obese. Por lo menos más de un tercero estaban obesos. But almost half were otherwise healthy. Pero casi la mayoría, la mitad, estaban saludables. And so we know that both children with complex medical conditions, but also healthy children can be hospitalized with COVID-19. Así que sabemos entonces que niños que tienen condiciones médicas subyacentes o que los ponen más a riesgo, y también niños sanos se pueden infectar con el COVID-19. And when we talk about the vaccine, we get asked a lot, was the vaccine actually even tested in young children? Y I'm sorry, can you repeat that? Yeah, we get asked whether the vaccine was even tested in young children. Ya, nos preguntan mucho de que si la vacuna se ha probado, se han hecho estudios en los niños, nos preguntan eso mucho. And for young children, those who are 5 to 11, y para los niños más pequeños, de 5 a 11, the vaccine was just approved. La vacuna fue no hace mucho aprobada. And thousands of children were included in the trial to test the vaccine. Y miles de niños fueron incluidos en los estudios de prueba para determinar los resultados de la vacuna. And so we know the vaccine is both safe and effective for our young children. Así que sabemos que las vacunas son seguras y efectivas para nuestros niños pequeños. People ask a lot, what kind of side effects might my child have from the vaccine? Otra pregunta que los padres o las personas hacen muy seguido es ¿qué tipo de efectos secundarios tendrán mis hijos una vez que reciban la vacuna? Kids actually tolerate the vaccine quite well, even better than most adults. La verdad es que los niños toleran la vacuna muy bien, incluso mejor que los adultos. So about 3/4 of children had pain at the site of the vaccine. 3/4 de los niños tienen dolor en el lugar donde se los inyectó la vacuna. But only about 1 in 5 or 1 in 10 had any sort of redness or swelling. Solamente 1 en 5 o 1 en 10 se les pone rojo o se les inflama ese lugar. So really just like any other vaccine that children get. O se les hincha ese lugar. Es como cualquier otra vacuna que los niños reciben. Now, for those of you who maybe had the vaccine as an adult, many of you may have had fever or felt very tired or had chills. Algunos de ustedes o la mayoría de ustedes que son adultos posiblemente han tenido fiebre o han tenido escalos fríos o cansancio. But this was actually really uncommon in children who had the vaccine. Pero estos efectos secundarios son muy poco comunes en los niños que reciben la vacuna. So it's really well tolerated in children. Así que los niños toleran muy bien la vacuna. And I am going to turn it back over to Dr. Goldman. Voy a pedir a la doctora Goldman que tome la palabra.
So another question that we often receive is the vaccine effective in kids? Does it work? La otra pregunta que muy frecuente recibimos es que si la vacuna es efectiva en los niños, ¿funciona? So when we looked at kids who were hospitalized with COVID-19 after the vaccine was available to teenagers, Cuando examinamos o estudiamos a los niños que han sido hospitalizados después de haberse infectado con el COVID-19, o no solo niños, pero también adolescentes, we saw that almost all the kids hospitalized with COVID-19 were unvaccinated. encontramos que prácticamente todos esos niños no han recibido la vacuna. And all the children that required care in the ICU were also unvaccinated. Y todos los niños que recibieron cuidados intensivos en el hospital tampoco fueron vacunados. The COVID-19 vaccine decreased the risk for COVID-19 hospitalization in teenagers by 93%. La vacuna del COVID-19 hace que la posibilidad de que los adolescentes se infecten se reduzca en gran manera y aumenta la posibilidad de que no se enfermen en un 93%. So people also want to know if the vaccine's effective against the Delta variant. Algunas personas también quieren saber si esta vacuna es también efectiva o la vacuna es efectiva contra la variante Delta. And we know that the COVID-19 vaccines are actually really effective against the Delta variant. Y nosotros sabemos que la vacuna para el COVID-19 es muy efectiva contra la variante Delta. The vaccines decrease infection by 5 times that of not getting vaccinated. Disminuye las infecciones, que se infecte uno 5 veces más a los que se vacunan. Hospitalization, you're protected with vaccine more than 10 times to decrease your risk of hospitalization. Cuando uno se vacuna, sus riesgos de ser hospitalizados bajan. Entonces, tienes la posibilidad de no ser hospitalizado 10 veces más que uno que no se ha vacunado. And the vaccine also reduces the risk of death by over 10 times as well. Y reduce el riesgo de que muera la muerte con el COVID 10 veces más. O sea, que alguien que no que se vacuna tiene unas 10 veces más de posibilidad de no morir con el COVID. So another question that we commonly get is, if my child already had COVID-19, do I need to be vaccinated? La otra pregunta dice que si mi niño ya tuvo el COVID-19, ¿necesito yo ser vacunado? And so we know... Oh, no, perdón. I'm sorry. Si yo ya tuve el COVID-19, necesito ser vacunado. And we know that unvaccinated people, even if they've had COVID before, are 5 times more likely to get COVID-19 again as compared to those who get vaccinated. Sabemos que las personas que no han sido vacunadas, aunque hayan tenido una infección previa del COVID, la posibilidad de que se enfermen es 5 veces más que las personas que están vacunadas. So we know vaccine protects against COVID-19 better than getting COVID-19 infection. Así que sabemos que la vacuna para el COVID-19 protege aún más que los anticuerpos que podrías desarrollar si tú te enfermas con el COVID-19.
So, a common concern brought up by families is the concern about the COVID-19 vaccine causing myocarditis or inflammation of the heart in children. Una pregunta que se hace también es que si la vacuna del COVID-19 produce un riesgo de miocarditis o inflamación del miocardio en los niños. So, in older children, mostly males, the risk of inflammation around the heart due to COVID-19 vaccine is extremely rare, about 40 people per million vaccinated. What was the age? I'm sorry, doctor. In adolescents and young adults. Ya, en adolescentes y en adultos jóvenes, el riesgo es mínimo. What was the risk? About 40 per million people vaccinated. Ya, es de 40 en 40 million? 40 people En 1 million. in 1 million. Oh, thank you. 40 personas solamente podrían enfermarse en 1 millón de personas que se vacunaron. What people don't talk about as frequently is the much higher risk of getting inflammation around the heart from COVID-19 infection. Lo que la gente no habla es que el riesgo es 16 veces más alto para que la persona que se ha infectado con el COVID-19 pueda tener esta inflamación en parte del músculo del corazón. And you can see in this figure that inflammation around the heart is about 16 times higher in people who have COVID-19 infection. Así que el riesgo de tener inflamación de parte del músculo del corazón es 16 veces más alto que cuando una persona se enferma con el COVID-19. It's also important to know that in the studies so far in the 5 to 11-year-olds, no myocarditis has been seen from the vaccine. Y es importante mencionar que en los estudios de niños de 5 a 11 años no se han encontrado casos de miocardia como resultado de la vacuna o inflamación del músculo del corazón, el miocardio. Many parents ask, is the vaccine safe for kids? Muchos padres preguntan si la vacuna es segura para los niños. And we know that nearly 9 million children in the United States have already been vaccinated. Y sabemos que casi 9 millones de niños en los Estados Unidos han sido ya vacunados contra el COVID-19. And like Dr. Schuster mentioned, arm pain, mild fever, and headache are by far the most common symptoms seen with the vaccine. Y entre las reacciones o síntomas más comunes han sido dolor en el brazo, muy poca fiebre y un poco dolor de cabeza. Esos son los síntomas más comunes que se han mencionado. The COVID-19 vaccines are extremely safe in children. Las vacunas del COVID-19 son extremadamente seguras en los niños. And this is just recent data that shows you how many kids have been vaccinated in the United States. Y esta es información reciente que les muestra cuántos niños han sido recientemente vacunados en los Estados Unidos. We're excited to see that over 1.5 million kids less than 12 years of age have been vaccinated. Que 1.5, más de 1.5 millones de niños menores de 12 años han recibido ya la vacuna.
And so, again, we also have a lot of information from over 100 million adults that have been vaccinated in the United States. Y también tenemos mucha información acerca de los efectos de la vacuna de más de 100 millones de adultos que han sido vacunados en los Estados Unidos. And we're lucky to have safety evaluation in the United States that continues to look at the safety of the COVID-19 vaccine even months after people have received the vaccine. Y tenemos la suerte aquí en los Estados Unidos de que se siguen realizando evaluaciones de seguridad aún un mes después de que la persona haya recibido la vacuna. And what we know is that COVID-19 vaccines decrease the risk for infection, serious illness, and death. Y lo que sí sabemos entonces es que la vacuna del COVID-19 reduce el riesgo de infección del COVID y la muerte. And so if you have any questions or want to know how you can schedule a COVID-19 vaccine, you can go to our website or just Google Children's Mercy and vaccine, COVID-19 vaccine, and there's phone number information, or you can sign up through the portal. Ya, y si usted tiene más preguntas acerca de la vacuna del COVID-19, puede ir a nuestro sitio del web o puede escribir en el Google Children's Mercy Hospital o de alguna otra manera en que se pueda contactar con nosotros. Estaremos disponibles para responder sus preguntas. It is important to know that appointments are needed for vaccine. Es importante saber que para las vacunas se necesitan hacer citas. And with that, we'll open it up to any questions. Y con eso estamos abiertos a más preguntas. All right, thank you so much. We have a few questions that were submitted. The first one being, why are adults asked to wait 6 to 8 months after having COVID to get vaccinated, but not kids? Do we really know the long-term effects for children? Can you repeat that question? I didn't hear it. Sorry. So the question was, why are adults asked to wait 6 to 8 months after having COVID-19 to get the vaccine? The adults. Yeah. La pregunta es por qué los adultos tienen que esperar más de 6 meses to get the second dosage para poder recibir To get the first vaccine after having COVID-19. I'm sorry. Yes, ¿Por qué los adultos tienen que esperar más de 6 meses o 6 o más tiempo después de haber sido enfermos, haber sido enfermado con el COVID-19 para recibir una vacuna? Esa es la pregunta. So that's a great question. Adults can get their COVID-19 vaccine as soon as they've recovered from COVID-19 illness. They don't have to wait months to get the vaccine. Y la respuesta es muy buena, la pregunta es muy buena y la respuesta es simple. Los adultos no tienen que esperar meses para poder recibir la vacuna, aun si es que si se han enfermado con el COVID-19, solamente tienen que recuperarse del COVID-19 y pueden entonces recibir la vacuna. And the same is true for children. Y esto también se aplica a los niños. When the vaccine was first made available, Cuando la vacuna se hizo disponible por primera vez, there wasn't enough vaccine available for everyone. no había vacunas disponibles para todos. So the recommendation was to vaccinate people first who had never had COVID-19. Así que la recomendación fue vacunar primero a las personas que no se enfermaron con el COVID-19. So that may be where that question comes from, but that is no longer the recommendation because we have plenty of vaccine.
Y eso es posiblemente la razón para esa pregunta. Pero ahora tenemos suficientes vacunas, ya no es ese un requisito o un problema. And as Dr. Goldman had shown, that people who had COVID and then were vaccinated are far less likely to get COVID again than people who had COVID but were not vaccinated. Y como ha mencionado mi colega, las personas que se han enfermado con el COVID y han recibido la vacuna son más propensos a no tener enfermarse con el COVID que aquellos que se enfermaron y no recibieron la vacuna. And then the next question is, what's the dosage for COVID-19 vaccines for kids and why is it different? ¿Cuál es la dosis de la vacuna que se da a los niños y por qué es diferente? That's a great question. The dosage for adolescents 12 and above is the same as adults. Esa es muy buena pregunta. La dosis para adolescentes de 12 para arriba es la misma que para los adultos. The dosage for children age 5 to 11 is 1/3 the dose administered to adolescents and adults. La dosis para los niños de 5 a 11 es 1/3 de la dosis administrada a los adultos y a los adolescentes. Just like how we don't give younger children adult doses of medications, De la misma manera que nosotros no damos a los niños pequeños la misma dosis que damos a los adultos en las medicinas, we adjust the doses of the vaccine for the age of the patient. ajustamos la dosis de la vacuna de acuerdo a la edad del paciente. And when we've looked at the response to vaccine in the 5 to 11-year-old child, Y cuando estudiamos la respuesta a la vacuna de los niños de 5 a 11 años, their immune response to the lower dose is the same good response that we see in the adolescents and adults with the higher dose. la respuesta a esta dosis mejor, la respuesta inmunológica, es la misma que la que vemos en los adultos y los adolescentes con una dosis más grande. La respuesta a esta dosis menor es igual. And we have one more question. If my child is 11 years old, should I get them vaccinated with the smaller dose that is available for the 5 to 11-year-olds, or should I wait until they are 12 so they can get the larger dose? Si mi niño tiene 11 años de edad, debería usar la cantidad de vacuna para los de 5 a 11 o debería esperar un poquito más hasta que mi niño tenga 11 años para darle una dosis más fuerte. That's a great question. And we know that many 11-year-old parents of 11-year-olds are now really excited that they can get the vaccine. Esa pregunta es muy buena. Yo sé que muchos padres de niños de 11 años están muy entusiasmados por el hecho de que pueden vacunar a sus niños. If your child is 11, we would recommend that they go get the vaccine for 11-year-olds right now. Si su niño tiene 11 años, recomendamos que ellos reciban la vacuna para niños de 11 años ahora mismo. There's no need to wait until they turn 12. No hay necesidad de esperar hasta que tengan 12 años. It looks like that's all the questions we have. Thank you so much. Did you want to provide any final remarks? Estas son todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias por su presentación. ¿Quiere darnos unas últimas palabras? Thank you for joining us tonight, and we are happy and excited to continue to partner with Kansas City Public Schools
and answer any questions that may come up in the future. Gracias por haber participado en este programa, en este foro, y estamos muy entusiasmados de poder trabajar con las escuelas de Kansas City y estamos esperando la oportunidad de seguir ofrecer más información en el futuro.